buena mañana. Esto es Al Despertar. Soy el pastor Ángel Rosario y como de costumbre, lleno de alegría por poder llegar a tu mañana a través de estas plataformas y medios sociales. Hoy, como siempre, te damos la recomendación de que vayas a nuestros canales oficiales y te suscribas. También que compartas este video con todo aquel que quiera y necesite una palabra refrescante del Espíritu Santo. Recuerda, estamos haciendo esta obra con la única y exclusiva intención de que los corazones sean saturados de la presencia, la palabra y la sabiduría del Dios vivo. Queremos que cada hermano a lo largo y ancho del mundo sea bendecido con lo que el Espíritu de Dios está haciendo a través de nuestras vidas. Como testigo fiel del Rey de Gloria, como embajador de Cristo, es nuestra obligación predicar a toda criatura y en todas partes. Por eso hemos decidido levantar esta plataforma de adoración con la férrea intención de que su nombre sea exaltado. Así que si ya conoces nuestros contenidos, compártelos como de costumbre, y si estás viendo por primera vez, quiero invitarte a que te suscribas al canal y que también actives la campanita de manera que podamos enviarte una alerta para que cada vez que suba el material nuevo estés actualizado con lo que estamos haciendo guiados por el Espíritu Santo. En el día de hoy, como de costumbre, tenemos una palabra puntual que queremos compartir y está específicamente en el capítulo 6 del libro de los Efesios. Me gustaría que de inmediato vayas conmigo a lo que dice esta declaración que está en Efesios capítulo 6, versículo 10. Dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esa palabra queremos compartirla contigo en esta temporada. Queremos hacerla eco en tu corazón. Hoy el Dios del cielo nos regala este punto particular que será de gran bendición y de gran ensanchamiento para aquel que lo escuche. La Biblia dice que debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dos cosas queremos establecer primero. Lo primero es que si la palabra de Dios nos manda a fortalecer, es precisamente porque todos vamos a pasar temporadas de debilidad, y dentro del camino de la fe, los que ya tenemos algún tiempo recurriendo a esta senda, este sendero, conocemos que hay temporadas de vuelo alto y temporadas de vuelo bajo. Hay temporadas en donde caminamos llenos de fe, pero otras temporadas en donde estamos prácticamente sin ánimo alguno. Es por eso que el Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad, que es el que nos ayuda en nuestras debilidades y el que nos convence de pecado, tiene que estar trabajando con nosotros a través de su palabra y utilizando la estructura que el mismo Cristo diseñó, que es la iglesia, para que a través de los ministerios podamos ser perfeccionados a la altura de Él como santos de este precioso evangelio. Hoy, probablemente tú que me escuchas estés lidiando con algo que te mantiene en condiciones de debilidad. Quizás estás cargando algún peso que ya no puedes llevar. Quizás inclusive el peso de tu mismo llamado, la responsabilidad de ser cristiano, los rigores de ser padre o madre de familia, el trabajo, la misma vida se haya vuelto tediosa y pesada para ti. Sin embargo, hoy el Espíritu Santo te da la palabra siguiente, que tienes que fortalecerte con el poder de su fuerza. En el contexto de la carta a los Efesios, en el capítulo 6, nos vamos a encontrar que Dios está haciendo algunas recomendaciones, y antes de darnos esas recomendaciones nos hace algunas alertas. La palabra dice en el versículo 12 que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y da una recomendación en el verso 13, de la cual hablaremos en unos minuticos. Quiero detenerme y abrir un paréntesis en esta palabra que el verso 12 nos regala cuando dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Uno de los errores más grandes que cometemos es personalizar la guerra, es ponerle nombre, apellido, color, tamaño, dimensión, nacionalidad, sexo, título a
una guerra que es meramente espiritual. La guerra, la lucha, la batalla del cristiano no es con su prójimo, no es con la vecina, con el hermano, con el tío o con la tía. Muchos cristianos tienen el corazón herido porque se fueron a una guerra personal, ignorando que su lucha no es con el prójimo o con el ser humano, sino con lo que lo está manejando desde un plano espiritual. La Biblia nos regala este punto diciendo que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre. Pastor, dirá usted, tú no sabes lo que me hizo esa mujer, tú no sabes lo que me hizo la vecina, tú no sabes de qué manera me traicionó tal persona, cómo me hirió. Y claro, le ponemos rostro humano a algo que es absolutamente espiritual. Muchos estamos en ese afán y terminamos heridos, rompiendo círculos familiares y no siendo instrumentos de restauración como debimos haberlo sido por no tener este conocimiento. Tu lucha no es contra carne ni es contra sangre. La palabra define perfectamente contra qué lucha un cristiano, contra qué lucha un creyente. La primera declaración es que la lucha es con principados y contra potestades. Lo primero que tienes que saber es que el ejército de las tinieblas está absolutamente organizado. Ramifican sus fuerzas y potencializan sus recursos, trabajando como un solo cuerpo, direccionados a destruir y robar la bendición de la salvación en cada creyente. Por eso, el reino de las tinieblas, quien, dicho sea de paso, ya fue derrotado en la cruz del Calvario, no se resiste a la tentación de engañar a los indoctos, a los que no tienen conocimiento, a los que son ligeros y simples en cuanto al conocimiento de la palabra, y ponerle grilletes a cuando ya Dios ha dado llave de libertad en Cristo Jesús. Mucha gente anda esclavo en tiempo de libertad. No es algo extraño. Estados Unidos pasó. La historia habla que en este glorioso país, en una temporada, existía la ley de la esclavitud. Muchos norteamericanos, principalmente afroamericanos, vivieron por generaciones en el yugo de la esclavitud hasta que fue dictaminado, ¿verdad?, ese edicto, ese decreto que abolía la esclavitud en territorio americano. Sin embargo, se registra la historia que todavía casi 80 años después de haberse dado ese edicto, esa declaración, esa ley que libertaba a todo nacido en el territorio norteamericano del yugo esclavo, habían familias que seguían trabajando en los campos de algodón bajo el yugo de la esclavitud por desconocimiento de una ley que ya los beneficiaba. Asimismo, mucha gente en este tiempo vive esclavo cuando hace 2023 años Cristo nos libertó por el poder de su sacrificio, dándonos la potestad de ser hijos, ya no esclavos, dándonos la potestad de ser, aleluya, cercanos y ya no simplemente advenedizos. La Biblia dice, hablando Pablo, que el niño en nada difiere de un esclavo. Aleluya. Entonces tenemos que entender esa palabra tan tremenda de que mientras el heredero es niño, en nada difiere de un esclavo. Así somos algunos de esta temporada, algunos creyentes, hijos de Dios de esta temporada, que por nuestra inmadurez en nada diferimos de un esclavo. No podemos estar vestidos con la vestidura correcta ni tomando la herencia que nos pertenecen porque simplemente ignoramos cuál es nuestra propia identidad. La Biblia dice que nuestra guerra no es con sangre y carne, sino con potestades, con principados, con huestes de maldad, con, aleluya, gobernadores que están sentados en los lugares celestes. Tenemos historias puntuales que nos afianzan esta teología de la guerra espiritual que se vive en los lugares celestes. Una de ellas es la historia de Daniel, aquella historia del capítulo 8 y 9 de Daniel, en donde vamos a ver a Daniel clamando y teniendo ciertas experiencias, pero también viendo cómo a pesar de haber pedido y ser un hombre justo, no podía recibir, no veía, no reconocía ni disfrutaba de la respuesta que se le dio, porque la respuesta que le enviaron tenía lucha en el segundo cielo, tenía lucha en el plano superior, no bajaba la bendición porque se oponía
un príncipe de Persia, un espíritu que controlaba esa zona territorial y que se negaba a que el ángel Gabriel le diese la respuesta que Daniel había demandado en justicia al cielo. La palabra de Dios dice que ese principado se le oponía y que tuvo que venir otro de los príncipes de luz, llamado Miguel, para contender en contra de aquel principado y poder permitirle a Gabriel traer el mensaje a aquel santo llamado Daniel. La palabra de Dios dice que así se desempeñó el asunto. Por 21 días le tomó a Gabriel poder descender, cuando la orden había sido inmediata de que se le diera respuesta a Daniel, porque había demandado una respuesta del Rey de Gloria. Sin embargo, por 21 días hubo atraso de algo que el cielo despachó de inmediato, porque había una guerra con algo que no se veía. Pero dice la palabra que Daniel oraba y ayunaba, aleluya, hizo cama de silicio, rasgó sus vestiduras y no comió manjar alguno hasta que no llegó la respuesta. Los cristianos que no tienen ese entendimiento, lastimosamente, habiendo recibido respuesta positiva del cielo, mueren sin ver sus promesas, porque no entienden que hay una lucha que no se va a materializar en este plano, sino que se lleva a cabo en el mundo espiritual. Más profundo es esto de lo que aparenta, y muchos más de lo que entendemos ignoran esta realidad. Por eso, para poder discernir lo que estoy hablando, tenemos que seguir el consejo de Pablo a la iglesia en Efeso, cuando declara en el verso 13, por tanto, toma la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estés firme. ¿Sabe? Lo único que te va a sostener es el poderío de su fuerza, y el poderío de su fuerza solo está en un creyente que está bien vestido para la batalla. La Biblia nos habla de esa armadura de Dios, de las cuales hoy no vamos a tener el tiempo para discutir, pero que están bien definidas en el capítulo 6, versículo 14 de Efesios, en donde usted va a encontrar algunos de los alimentos de esa armadura, como el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, el escudo de la fe, etcétera, etcétera. Pero lo que me atrae la atención es la capacidad que puede tener un cristiano que está bien vestido, que está listo para la batalla, que se mantiene, aleluya, a la altura del conocimiento de que sus bendiciones son aprobadas por Dios cuando la pide con fe en el nombre de Jesús, pero que tendrá luchas en el camino, temporadas de vuelo bajo, en donde tendrás que volverse un guerrero, fortaleciéndose en el poder de la fuerza del Señor. Hoy quizás estás cargando pesado, pero Isaías dice en el capítulo 40, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es el Señor, aleluya. Él no desfallece con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Ese Dios del cual te estoy hablando no se cansa, no se muda, es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y sigue mirándote. El mismo capítulo 40 de Isaías declara esa palabra de que los jóvenes flaquean y caen, los muchachos se cansan, pero los que esperan en Jehová, aleluya, tendrán nuevas fuerzas. Mucha gente espera, pero no entiende que no es lo mismo esperar en la carne que esperar en el Espíritu. Sí, esa es la diferencia, que en esta mañana la fuerza que vendrá de Dios sobre ti te hará entender que el que espera en la carne espera impacientemente, espera quejándose del proceso, criticando, murmurando, renegando del llamado de Dios, golpeando a sus similares, pateando la autoridad que Dios le ha puesto. Pero el que espera en el Espíritu se parece a David, quien escribió: pacientemente esperé en Jehová y Él me oyó. En esta mañana yo quiero que te fortalezcas con el poder de su fuerza, el cual te vestirá de una armadura correcta para que puedas, número 1, derrotar a tu enemigo cualquiera que fuese, y número 2, reclamar la promesa que ya es tuya. Recuerda esto: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. No te conformes con sustitutos de bendición y de gloria que terminan poniendo tu alma en una condición maltrecha. La bendición de Dios enriquece, la bendición de Dios vivifica, la bendición de Dios te mantiene contento. Todo lo que está en tu vida que te mantiene atado, depresivo, aleluya, y sin fuerzas, no viene de Dios. Lo que Dios te ha entregado te vivificará
ya en esta mañana quiero orar contigo declarando en el nombre de Jesús que recibes esas nuevas fuerzas como el búfalo, como el águila, que Dios hoy sopla sobre ti un entendimiento claro para que entiendas que tu enemigo no tiene cara de hombre, sino que es una potestad espiritual que solo se derrotará por el dedo de Dios. La Biblia dice en Mateo: si por el dedo de Dios echo fuera los demonios, oído con esto, el reino está entre nosotros. El reino reconoce al que está vestido como soldado de Cristo. Vístete con la armadura correcta y en esta mañana fortalécete en el poder de su fuerza. Soy el pastor Ángel Rosario y en este día quiero bendecirte una vez más y declarar que tendrás una extraordinaria semana y que por esta palabra se vivifica tu alma y se encausa tu vida. Recuerda, David lo dijo y yo amo lo que él escribió: me acosté, dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Nos vemos mañana.